Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presidente y fiscal allanan el camino jurídico en Colombia para que crímenes cometidos por las FARC sean considerados como delitos políticos. Se va a requerir ampliar ese concepto de delito político, sobre todo los delitos conexos, porque hoy en día está demasiado restringido. El secuestro y la extorsión también deben entrar en justicia transicional. Las polémicas propuestas que permitirían la participación en política de integrantes del grupo terrorista nacen de voces estatales y en momentos en que las inciertas negociaciones de paz están hasta ahora en proceso. Y la esencia del delito político, lo dice la Corte, es precisamente el altruismo y el idealismo. Y ni el narcotráfico, ni el secuestro tienen nada de altruistas. Paradójicamente, y al mismo tiempo que sectores estatales proponen estas gabelas, las FARC persisten en cometer actos criminales que, a juzgar por las declaraciones del fiscal general, podrían ser catalogados en el futuro como delitos políticos. Son sometidos a reclutamiento ilícito y reclutamiento forzado a partir de los 8 años, los niños, las niñas y los adolescentes. Los grupos, como decíamos, que mayor incidencia tienen en este tipo de comportamiento son la FARC. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde Washington, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri analizan la propuesta del fiscal general colombiano, quien en medio de las conversaciones de paz que adelanta el gobierno colombiano con el terrorismo, defiende que crímenes como el secuestro y la extorsión cometidos por las FARC sean catalogados como conexos al delito político. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la magnificencia con la que el fiscal general de la Nación de Colombia, Eduardo Montealegre, propone en medio de una incierta negociación de paz con las FARC soluciones para atenuar la gravedad de los aberrantes crímenes que fueron y que aún son cometidos por el grupo terrorista. El punto clave de esta noticia, el máximo titular de la política criminal en Colombia nuevamente volvió a generar polémica con sus posiciones frente al proceso. Esta vez aseguró que el narcotráfico, sus secuestros y las extorsiones ejecutadas por las FARC son delitos conexos al delito político. Esto quiere decir que para el fiscal colombiano, el hecho de que las FARC haya traficado, secuestrado y extorsionado en el último medio siglo no representa ningún problema legal para que el grupo terrorista en el futuro pueda participar en política. La discusión sobre la conexidad entre narcotráfico y delito político solamente tiene relevancia para efectos de determinar la participación en política de los guerrilleros. La Constitución establece que todos los delitos conexos con el delito político, incluyendo el narcotráfico, pueden ser conexos para efectos de participación en política. El secuestro y la extorsión también deben entrar en justicia transicional. Todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC y los delitos comunes que tengan relación con el conflicto armado deben entrar en justicia transicional. El punto clave de la noticia. Tras estas declaraciones queda abierto entonces el interrogante frente a lo que sucederá con la seguridad jurídica de los ciudadanos a quienes el accionar terrorista de las FARC les vulneró derechos como el de la vida o el de la libertad. Dos interrogantes más. Si el máximo titular de la política criminal en Colombia considera que dicha violación de derechos puede enmarcarse bajo la figura del delito político, entonces ellos, es decir, las víctimas,
¿A quién podrán ahora exigirle justicia? Segundo interrogante, si la Constitución garantiza el derecho a los valores supremos como el de la vida y el de la libertad, ¿por qué cambia la Constitución para que los victimarios no sean condenados por haber violado estos derechos y las víctimas no puedan exigir verdadera justicia? Voces como la de la Procuraduría General cuestionaron en las últimas horas la posición que hoy defiende el fiscal. Y la esencia del delito político, lo dice la Corte, es precisamente el altruismo y el idealismo, y ni el narcotráfico ni el secuestro tienen nada de altruistas ni de idealistas. Esas limitaciones han sido claro, y cualquier esfuerzo que se haga lo que contribuyen es a deslegitimar el proceso. Muy bien, y a esta hora saludamos a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, quien nos acompaña desde Washington. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Señor Vivanco, ¿cómo analiza usted la postura que ha jugado la Fiscalía a propósito de las propuestas que está presentando en lo que tiene que ver con que el secuestro y la extorsión sean delitos conexos al delito político? A mí me parece que las propuestas que formula frecuentemente el fiscal pueden estar motivadas por su afán, su preocupación por facilitar una firma de acuerdos en La Habana, pero son contrarias a derecho y sobre todo a normas y estándares clarísimos en materia de protección internacional de los derechos humanos. Si la propuesta intenta reducir o disminuir la obligación jurídica del Estado de perseguir delitos de lesa humanidad como es el secuestro, por ejemplo, o delitos igualmente graves como la desaparición, las ejecuciones o las torturas, eso está en total contradicción con obligaciones jurídicas desarrolladas en las últimas décadas y de las que Colombia es un Estado parte. Específicamente estoy pensando en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Me parece que un examen incluso superficial de las normas revelaría que el intentar justificar o explicar o incluso despenalizar una conducta como nada menos que el secuestro implicaría que Colombia renuncia a investigar esos hechos. Señor Vivanco. Y la Corte Penal Internacional debería entonces reclamar jurisdicción para hacerlo, porque el Estado a nivel nacional no tiene la voluntad, no tiene el interés de investigar hechos tan graves como esos. Señor Vivanco, ustedes han hecho serias advertencias en lo que tiene que ver con el proceso de paz, que este modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos no termine garantizando impunidad en lo que tiene que ver con las violaciones que ha cometido las FARC a los derechos humanos. También lo ha hecho la fiscal de la Corte Penal Internacional. En ese contexto, ¿cuál es el mensaje que, a su juicio, está entregando el gobierno colombiano a esas voces que a nivel internacional claman por la justicia frente a los crímenes que ha cometido el terrorismo en Colombia? Jefferson, yo creo que es bueno que tanto fuera como dentro de Colombia se entienda que cuando el gobierno colombiano dice que no va a haber impunidad, por ejemplo, o el mismo fiscal, que él cree que no debe haber impunidad, que debe haber justicia transicional frente a hechos atroces, el problema es que justicia transicional es un eufemismo para esconder justamente una intención de impunidad. Porque si entendemos que hay un compromiso con la justicia, eso implica la investigación, el procesamiento y el castigo con condenas y con penas de privación de la libertad frente a hechos atroces. No estoy asumiendo ni promoviendo la idea que todos los delitos y que todo el Código Penal sea aplicado, especialmente en un proceso de paz donde evidentemente este es un tema de negociación. Así es. Pero hay límites a la negociación y los límites están dados por la categoría de crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad. Esos hechos no pueden quedar impunes. Y la investigación o el procesamiento sin una condena que implique la privación de la libertad es impunidad. Así se lo ha dicho varias veces al gobierno colombiano la fiscal de la Corte Penal Internacional en comunicaciones públicas, donde deja constancia de su preocupación al respecto. De tal modo que a mí me parece que es importante seguir apoyando con mucha firmeza, con mucho entusiasmo, el proceso de paz. Pero ese proceso de paz no puede fundarse en acuerdos que impliquen la impunidad de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, que pueden ser juzgados con penas inferiores a las usuales, las que contempla el Código Penal, pero siempre tienen que incluir la privación de la libertad de aquellos que son responsables de hechos tan graves como secuestros, como desapariciones, como masacres o ejecuciones en Colombia, sean guerrillas, paramilitares o agentes del Estado. Señor José Miguel Vivanco, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido como director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias. Al contrario, un placer estar con La Noche. El fiscal colombiano no solo ha propuesto la aplicación de penas alternativas a la pena de prisión para los cabecillas de la organización terrorista de las FARC. El fiscal Eduardo Montealegre también ha mostrado una férrea oposición a los impedimentos jurídicos que para participar en política tienen actualmente quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y ahora el fiscal defiende que crímenes como el de secuestro y la extorsión cometidos por las FARC sean catalogados como conexos al delito político, al igual que el delito de narcotráfico. Que delitos conexos, como por ejemplo el narcotráfico, pueden entrar en el marco de la justicia transicional. El máximo responsable de ejercer la política criminal en Colombia sigue manteniéndose en el centro del debate por sus polémicas declaraciones y propuestas. El secuestro y la extorsión también deben entrar en justicia transicional. Todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC y los delitos comunes que tengan relación con el conflicto armado deben entrar en justicia transicional. La posibilidad de que delitos como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión sean considerados como conexos al delito político llama particularmente la atención. Es una controversia ambientada por el fiscal general Eduardo Montealegre pocos días después de que el propio presidente Juan Manuel Santos sugiriera ampliar el espectro de los delitos conexos al político para incluir el de narcotráfico. Perdonar o en cierta forma legalizar a los miles de combatientes de las FARC, pues vamos a tener que ser un poquito más flexibles en esa aplicación de ese concepto de derecho político. Luego, Santos aclaró que hacía referencia a los eventuales escenarios de participación política que tendrían las FARC y no a la parte penal, lo que supone que posibles desmovilizados tendrían que cumplir lo que la justicia transicional determine por vínculos con el narcotráfico para poder participar en política. Nunca aceptaré que el narcotráfico como un delito sea un delito político. Pero las dudas sobre qué tipo de penas serían aplicadas a los posibles desmovilizados de la agrupación criminal de las FARC continúan creciendo, más cuando el fiscal es uno de los principales defensores de las penas alternativas, es decir, aquellas que no implican cárcel. Pueden existir otro tipo de sanciones distintos a la pena de prisión y eso es lo que está haciendo el marco de justicia transicional, consagrar alternativas distintas a la pena privativa de la libertad. La justicia transicional no equivale a un proceso de impunidad. Creo que se le ha querido vender la imagen al país de que cuando se habla de penas alternativas significa impunidad. Las propuestas del fiscal Montealegre han ido incluso más lejos al cuestionar las barreras jurídicas que impedirían la participación política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. Y a mí me parece que cerrar de por vida esa posibilidad de participar en política quebranta principios fundamentales de la Constitución, como el derecho a la paz, la participación política.
Otra cosa muy distinta había dicho el fiscal colombiano en entrevista con el programa La Noche cuando faltaban 2 meses para iniciarse los diálogos entre el gobierno y la organización terrorista de las FARC en Cuba. No habrá pausa jurídica de ninguna naturaleza. Seguiremos actuando con total contundencia en la investigación, persecución y castigo de los crímenes de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC. Sin embargo, el fiscal Montealegre había sentado ya con anterioridad su posición de respaldo a las negociaciones de paz. Yo prefiero ver a Timochenko en la plaza pública, en las corporaciones públicas, moviendo pacíficamente a las masas en Colombia y no sembrando de terror al país. Ya regresamos con La Noche.